Bienvenidos nuevamente a su canal La Revolución de los Libros. Hoy vamos a leer el capítulo 21 del libro Cinco Esquinas del famosísimo escritor peruano y ganador del Premio Nobel a la Literatura, Mario Vargas Llosa. Capítulo 21. Edición extraordinaria de Destapes. Destape político criminal. Por primera vez, nuestro semanario abandona en este número de la farándula, el mundo del plasma, del escenario, el acetato y la pantalla que es el suyo, y consagra todas sus páginas a la crónica roja y a la política, a fin de denunciar en todos sus escabrosos detalles la verdad sobre el monstruoso crimen que batió a su fundador, el llorado y egregio periodista Rolando Garro. Editorial. Sabemos, pero lo hacemos. Por nuestra directora, Julieta Leguizamón. Sabemos que este puede ser el último número de nuestra revista. Sabemos que el riesgo que corremos publicando esta edición extraordinaria de Destapes, que denuncia como asesino y corruptor de la prensa peruana al hombre que, tal vez, haya acumulado más poder, multiplicando más la corrupción y causado más estragos en la historia de nuestra querida patria, el Perú, el jefe del servicio de inteligencia conocido por tirios y troyanos con su consabido seudónimo, el Doctor. Sabemos que yo misma podría perder la vida, como la perdió el recordado Rolando Garro, preclaro periodista fundador de este semanario, y que al igual que todos los redactores, empleados y fotógrafos de Destapes podrían perder sus trabajos, sus salarios y ser víctimas de un acoso inmisericordioso y salvaje de parte del poder sanguinario del Doctor y su amo y cómplice, el presidente Fujimori. Lo sabemos y sin embargo y sin vacilaciones lo hacemos. Sacamos este número incendiario de Destapes demostrando de manera explícita, contundente y rotunda que con el asesinato de Rolando Garro, uno de Dios sabes cuántos más, el gobierno de turno cometió uno de los más atroces liberticidios de la historia del Perú, acaso del ancho mundo, y una de las violaciones más crueles de la libertad de expresión contra un periodista, polémico, es verdad, pero respetado aún por sus peores enemigos que le reconocían su talento, sus agallas, su testosterona, su profesionalismo y su amor a nuestro antiguo país. ¿Por qué lo hacemos jugándonos el todo por el todo? Antes que nada y sobre todo por nuestro amor a la libertad, porque sin la libertad de expresión y de crítica, el poder puede cometer todos los desafueros, crímenes y robos como los que han ensombrecido nuestra historia reciente. Y por nuestro amor a la verdad y a la justicia, valores por los que un periodista debe estar dispuesto a sacrificarlo todo, incluso la vida. Y porque si hechos como el cobarde y vil asesinato de Rolando Garro y la igualmente vil y grotesca falsificación de la justicia que ha significado atribuir su asesinato a un pobre anciano privado de sus facultades, nos referimos al veterano y apreciado recitador Juan Peineta, quedarán impunes, el Perú se hundiría aún más en el abismo infernal que ha caído por culpa del régimen autoritario, cleptómano, manipulador y criminoso que nos domina. Y lo hacemos porque, exponiendo estas verdades urticantes, contribuimos a impedir, aunque sea con un pequeño granito de arena, que el Perú se convierta por culpa del doctor y su amo, el presidente Fujimori, en una republiqueta bananera, una de esas caricaturas que agraven a nuestra América. Los dados están corriendo. Alea Jacta es Julieta Leguizamón, directora. El comienzo de la historia. Un forastero pervertido, un millonario emboscado y la orgía de Chosica. Confesiones de Seferino Argüello, nuestro valiente reportero gráfico. Por Estrellita Santibáñez. La historia del asesinato del periodista Rolando Garro, ordenada por el hombre fuerte del régimen del ingeniero Fujimori, conocido como el Doctor, comienza hace 2 años y pico, cuando un misterioso extranjero llamado Kossuth, nombre sin duda falso, del Servicio de Inmigraciones, no conserva datos de entrada ni de salida del país, lo que podría indicar que se trata de un gángster, miembro de una mafia internacional, contrata a nuestro compañero de trabajo en la redacción de Destapes, el apreciado fotógrafo Seferino Argüello, para tomar fotos de una supuesta reunión social que tendría lugar en una casa de Chosica. Fui miserablemente engañado por este sujeto que parecía un respetable hombre de negocios y era en realidad un mentiroso, un estafador y probablemente un agente de los cárteles internacionales, nos dice Seferino. Me contrató para que fotografiara un supuesto ágape social que, en purita verdad, era una orgía con prostitutas. ¿Cuántas meretrices asistieron a las orgías, Seferino? Unas 4, me parece recordar, o tal vez 5. Yo no tenía una visión buena del conjunto, pues tomaba las fotos desde escondites, de modo que mi visión se veía algo recortada. Pero mi cámara sí tenía una amplia perspectiva y disparaba bien. ¿Nos podrías describir las características de la orgía que fotografiaste, Seferino? Bueno, todos terminaron calateándose y practicando el coito, acto sexual, a veces de manera correcta y a veces por la retaguardia, como lo muestran las fotografías respectivas que tomé. ¿Quieres decir, Seferino, que las meretrices, el forastero misterioso y el señor ingeniero don Enrique Cárdenas se despojaron de sus vestimentas y fornicaron ahí mismo como los animales, mezclándose los unos con los otros? No solo fornicaron, si con ese verbo quieres decir que hicieron el amor, Estrellita, porque hubo también otros conchavamientos, vulgarmente conocidos como minetas y cornetas, y creo hasta un intento del señor Kossuth de sodomizar, si me permites este cultismo, a una de las meretrices.
Pero al parecer funcionó solo a medias porque a ella le dolió. Gritó y el señor Cosut se asustó y desistió. Mis fotos dan testimonio de todo esto, salvo de sus gritos, aunque yo los oí muy bien. ¿Cuál era la actitud del ingeniero Enrique Cárdenas al principio de la orgía? De sorpresa. Claramente había sido engañado él también. No sabía que se trataba de un bacanal. Era evidente que creía haber sido invitado a un ágape social. Si viene la lluvia, se encontró con algo muy distinto, pero al final, rompiendo su reserva primero, participó. Y luego se sintió algo descompuesto, acaso por las numerosas libaciones de alcohol y los jalones de pichicata a la que lo indujo el señor Cosut. No parecía familiarizado con esas prácticas. En todo caso, aquel tuvo que traérselo a Lima en el auto con chofer que tenía contratado, porque el ingeniero no estaba en condiciones de manejar su propio carro. ¿Por qué insistes en llamar estafador al señor Cosut Seferino? Porque nunca me pagó los $500 que debía pagarme por mis fotos. De hecho, nunca más lo volví a ver después de ese día. En su hotel, el Sheraton, me dijeron que había abandonado su cuarto sin decir a dónde partía. ¿Y tú qué hiciste entonces, Seferino, con las fotos de la orgía? Las guardé cuidadosamente pensando que el estafador aparecería algún día y me pagaría el trabajo por el que me contrató. ¿Y por qué 2 años y pico después, Seferino, decidiste revelar al director de Destapes que tenías esas fotos? Ligado por la necesidad económica. Soy casado y tengo 3 hijos y vivo a 3 dobles y un repique, como dice la expresión criolla. Uno de mis hijos, el más chiquito, contrajo la escarlatina. Necesitaba urgentemente unos ingresos económicos porque mis ahorros bancarios estaban a cero, como lo oyes. No me quedaba ni un puto centavo. Entonces llevé esas fotos al señor Rolando Garro, director de nuestro semanario, y le conté toda la historia. El señor Garro me dijo que estudiaría el asunto, que ya vería qué se podía hacer con esas fotos. Y solo un mes y medio después decidió publicarlas y sacar ese número extraordinario de destapes, las fotos de la orgía de Chosica, que tuvo mucho éxito. Por desgracia para él y para nosotros y para el periodismo nacional, pues ahora sabemos que fue salvajemente asesinado por órdenes del doctor por haber publicado esas fotos que ponían en esa situación comprometida al ingeniero don Enrique Cárdenas. Sígase la continuación de la historia del asesinato en el artículo de nuestra directora Julieta Leguizamón en la página siguiente, La mano que mueve a los asesinos y la muerte heroica del fundador de Destapes. El asesinato de un periodista y la amenazada libertad de expresión en el Perú, por Julieta Leguizamón, directora de Destapes. Hay verdades que duelen, que preferiríamos que fueran mentiras, pero en este caso gravísimo se trata de presentar a nuestro público la pura, cruda y dura verdad. Las verdades hay que decirlas apretando los puños y los dientes, y lo hacemos. Ni yo ni nadie en la redacción de Destapes sabíamos que nuestro fundador, Rolando Garro, mi maestro y amigo, trabajaba para el doctor y su siniestro servicio de inteligencia, y que por lo mismo muchos de los destapes y campañas de nuestro querido semanario no nacían espontáneamente del instinto periodístico y talento investigativo de nuestros redactores, sino que eran ordenados y tutelados por el propio doctor, de quien Rolando recibía directas instrucciones verbales. Todo esto está confirmado por las grabaciones secretas que hemos puesto en manos de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial, ante quienes hemos hecho la denuncia del asesinato de Rolando Garro por instigación y órdenes del doctor. ¿Por qué aceptó Rolando Garro, como tantos otros colegas periodistas, recibir estipendios de las manos manchadas de sangre del hombre fuerte del régimen de Fujimori? Por una razón evidente y tan clarísima como dolorosa: la necesidad de supervivencia. Sin la ayuda económica del régimen, a través de su servicio de inteligencia, al igual que Destapes, muchas otras publicaciones periodísticas hubieran desaparecido por la absoluta falta de avisos, pese a contar con algunas de ellas, como la nuestra, con el favor del público. La necesidad, el deseo de seguir existiendo, cumpliendo su misión periodística y cívica, llevaron a Rolando, sin duda, a ponerse a merced del siniestro hombre fuerte del régimen de Fujimori, sin sospechar que con este sacrificio que le salvaba la vida al semanario, él sacrificaría la suya. ¿A qué viene todo esto? A que nuestro colega, el reportero gráfico Seferino Argüello, me confesó y mostró las escandalosas fotografías de Chosica. Yo le aconsejé naturalmente llevárselos a nuestro jefe y director y explicarle toda la historia del Focosut. Esto es lo que hizo Seferino siguiendo mi consejo. Solo después subimos, esto también está documentado en una de las grabaciones entregadas por mí a la justicia, que Rolando Garro se apresuró a ir a mostrarle las fotos al doctor y a pedirle instrucciones al respecto. El susodicho doctor le prohibió terminantemente que las publicara e hiciera el ampay correspondiente en Destapes o intentara con dichas fotos ejercer alguna forma de coacción o chantaje al ingeniero don Enrique Cárdenas, protagonista de aquella orgía. El doctor me explicaría después, de viva voz, véase la transcripción de la grabación correspondiente entregada por mí a la justicia, que había prohibido eso a Rolando porque él sabía que no debía meterse con quienes eran más poderosos que él, los ricos del Perú, entre los que se cuenta el destacado y probo minero e ingeniero don Enrique Cárdenas. Pero Rolando Garro no obedeció las instrucciones y trató de coaccionar, chantaje, al señor Cárdenas, llevándole las fotos y pidiéndole que invirtiera su dinero y prestigio en Destapes.
de modo que la revista pudiera mejorar sus contenidos y presentación y que las agencias de publicidad, gracias al buen nombre del ingeniero Cárdenas en el directorio, le concedieran avisos que le asegurarían la supervivencia. Como el ingeniero Cárdenas se negó a ser coaccionado, e incluso votó de mala manera y con amenazas de pateadura a Rolando de su oficina, nuestro fundador, presa de una de esas cóleras que solía arrebatarlo y cegarlo, publicó aquel número especial de Destapes. El doctor decidió entonces castigarlo y lo hizo matar. Véase la transcripción de la grabación secreta hecha por mí de aquella confesión que hizo el doctor al autor de este artículo, a manera de amenaza preventiva para que ella, yo misma, supiera las consecuencias que podría tener el desobedecimiento de sus órdenes. Esta es la triste historia de la trágica muerte de Rolando Garro, motivo de nuestra denuncia que cubre las páginas de Destapes esta semana y que audazmente hemos puesto ante los ojos de nuestros lectores, a la vez que presentamos la acusación correspondiente a la justicia, confiados que nuestros justos jueces dictaminarán que el asesino Rolando Garro sea juzgado y sentenciado merecidamente por su luctuoso proceder. Véase, aparte la manera como la autora de este artículo se las arregló, derrochando audacia y valentía para grabar las comprometedoras confesiones del jefe del servicio de inteligencia, cuando éste la citaba en su despacho o en su casita secreta a las playas del sur, para darle instrucciones sobre las operaciones de descrédito de los críticos adversarios del régimen que era el precio de la ayuda económica necesaria que nos daba para la existencia de esta revista. El resto de la historia ya no podemos probarlo, pero sí deducirlo y adivinarlo, para inventar una coartada del brutal asesinato de nuestro fundador. Sus autores, el doctor y sus maleantes, buscaron un pobre anciano esteroclerótico, el recordado recitador Juan Peineta, muy conocido por su antiguo rencor y odio a Rolando Garro, documentado con las cartas y llamadas repetidas e insistentes contra él que hacía a diarios, radios y televisiones, pues creía que las críticas de Rolando se debía a que él perdiera su puesto en el conocido programa Los Tres Chistosos de América Televisión, en el que antaño trabajó. El doctor pretendió ocultar el crimen con una acusación calumniosa contra el veterano cultor de arte antiguo de la recitación. Esta es la verdadera historia de la muerte de Rolando Garro. Firma Julieta Leguizamón, directora de Destapes. Las grabaciones secretas, corriendo riesgos para servir a la verdad y a la justicia. Escribe Estrellita Santibáñez. Antes de comenzar la entrevista, advierto a nuestra directora Julieta Leguizamón que no la voy a entrevistar como a mi jefe en el semanario que trabajo, sino con la libertad y el desparpajo con que trataría a cualquier desconocida que fuera importante para la actualidad informativa. Y ella me responde: claro que sí, Estrellita, has aprendido la lección, cumple con tu deber de periodista. Sin más preámbulos, le formulo la primera pregunta. ¿Desde cuándo tuvo usted la idea de llevar escondida una pequeña grabadora entre las ropas para registrar la conversación con ese importante personaje conocido como el doctor? Desde la segunda vez que lo vi. En la primera, para mi gran sorpresa, me confesó que Rolando Garro había trabajado para él y que quería que Destape sobreviviera a la muerte de su fundador y que yo fuera la nueva directora. Desde entonces decidí arriesgarme y grabar todas nuestras conversaciones. ¿Sabía usted a lo que se exponía con esa decisión? Lo sabía muy bien. Sabía que si él descubría que llevaba en el escote entre los pechos la pequeña grabadora, me podía hacer matar como a Rolando. Pero decidí correr el riesgo porque nunca me fié de él. Y gracias a ello descubrí lo que sé y ahora lo sabe todo el Perú, gracias al valeroso apoyo que me han dado todos los redactores de este semanario y la denuncia que hemos hecho ante la justicia, que fue el doctor quien mandó a asesinar a Rolando Garro por haberle desobedecido, publicando las fotos de la orgía de Chosica. Di gracias a Dios el día que él mismo, motu propio, sin que yo le jalara la lengua, me dijo lo que había hecho con nuestro amigo y maestro, el fundador de Destapes. ¿Y por qué cree usted que el jefe de servicio de inteligencia le hizo a usted una confidencia tan estúpida, quiero decir tan grave, con lo que usted podría mandarlo a la cárcel por muchos años? El doctor tiene fama de muchas cosas, menos de estúpido, ¿no es cierto? Me lo he preguntado muchas veces, Estrellita. Creo que las razones fueron varias. Como yo había comenzado a trabajar para él de manera muy eficaz, haciendo los destapes y las campañas de descrédito que él me ordenaba, me tenía confianza. Pero de todos modos, quería asegurarse que nunca me atrevería a traicionarlo. Fue una manera de prevenirme para que yo supiera la venganza que él podía tomar contra mí si lo traicionaba. También he pensado que lo hizo por una vanidad satánica, para que yo supiera que él tenía poderes supremos, incluido el derecho de quitar la vida a quienes se le insubordinaban. ¿No dice que el poder llega a cegar a quienes lo detentan? ¿Qué sintió cuando le oyó decir al doctor que él había ordenado matar a Rolando Garro, tan querido por usted? Terror, pánico. Como se dice en vulgar, me cagué de miedo, Estrellita. Y perdón la palabrota. Me temblaron las rodillas, mi corazón se aceleró y al mismo tiempo, aunque no te lo creas, me embargó una secreta felicidad. Ya había encontrado al verdadero asesino Rolando Garro. Estaba ahí, delante mío. Rogué a Dios, a la Virgen y a todos los santos que la grabadora hubiera funcionado bien ese día. Pues a veces, porque las cintas estaban gastadas o eran mamas, no funcionaba bien y se veía muy mal. Y a veces simplemente no se había grabado nada. Pero el cielo me oyó, ese día la grabación salió perfecta. ¿Cuántas cintas grababa entregado usted a la fiscalía y al juez de instrucción? 37.
todas las que grabé, incluso aquellas donde la grabación es mala, casi inaudible. Por supuesto, antes me encargué de sacar una copia cuidadosa de esas 37 cintas, por si se fuera a extraviar las que he entregado en los depósitos del Poder Judicial. ¿Cree usted que los jueces se atreverán a dar el uso de vida a esas grabaciones? ¿No teme que podrían alegar que un testimonio grabado a escondidas, es decir, de manera ilícita, no pueda ser validado para acusar al jefe del servicio de inteligencia del asesinato? Ese será, por supuesto, el argumento que usará el doctor en su defensa para impedir ser imputado y sentenciado por el asesinato de Rolando Garro, pero no tendría ninguna base para hacerlo. He consultado a connotados abogados al respecto y todos me han dicho que no hay ninguna base jurídica ni moral para utilizar semejante estratagema tinterillesca. Habría un enorme escándalo de opinión pública y el país no lo permitiría. En todo caso, si algo así ocurriera, quedaría demostrado que no existe la independencia del Poder Judicial y que los jueces son también, como tantos periodistas, nada más que instrumento de los dueños de los cuerpos y las conciencias del Perú en que se han convertido Fujimori y el doctor. ¿Cuándo iba usted a verlo? ¿No le hacía un registro previo de los soldados o policías que protegían al doctor? Solo me revisaron muy por encima la primera vez, pero sin tocarme los pechos, que era donde escondía la pequeña grabadora. Las otras veces me dejaban pasar sin ningún chequeo. Por lo demás, yo estaba prohibido de ir a verlo si él no me llamaba. Todas las veces que fui a verlo, salvo la primera en ese búnker que se había construido en las playas del sur, fue en su oficina del servicio de inteligencia. ¿No tiene usted temor de sufrir un oportuno accidente, por ejemplo, ser arrollada por un auto, un camión, que le envenenen la comida o le busquen un pleito en la calle y acuchillen, etcétera? Tomo todas las precauciones que puedo, por supuesto, pero no hay que olvidar que, en estos momentos, el régimen de Fujimori y el doctor ya no tienen el Perú entero de rodillas. La oposición a la dictadura ha cobrado fuerzas. Todos los días hay mítines contra el empeño de Fujimori de hacerse elegir por tercera vez, y es obvio que solo la conseguirá mediante un fraude monstruoso. Los defensores de los derechos humanos van a lavar a diario la bandera peruana a las puertas del Palacio de Gobierno. Los medios de comunicación en general, por estas nuevas circunstancias, son menos serviles y sometidos, y algunos se atreven a hacer algunas críticas abiertas al régimen, a Fujimori y sobre todo al jefe de las represiones, censuras y asesinatos. Esperemos que en ese contexto de oposición aumente y lleve al banquillo y luego a la cárcel al doctor. Para mí, el gran peligro es que este huya al extranjero, donde él y Fujimori tienen todos los millones que han robado. ¿Cree usted que Destape sobrevivirá a este último escándalo o el doctor se encargará de cerrarlo para siempre? Espero que siga viviendo, ahora por su cuenta y riesgo, sin las dádivas del régimen. Yo haré lo imposible, con la ayuda de mis valientes colaboradores, para que los asesinatos de Rolando Garro no asesinen también nuestro semanario. Contamos para defendernos con la opinión pública, sedienta de justicia y libertad. Tenemos confianza en nuestros lectores. Veas en las páginas interiores la foto de Seferino Argüello, el fotógrafo de Destapes. Fue tomando de nuestra directora Julieta Leguizamón con la grabadora oculta entre los pechos, ayudándose a sujetarla con el sostén que testifica el crimen ordenado por el Servicio de Inteligencia. Véase en las páginas interiores la biografía de este notable periodista que fue Rolando Garro, todo lo que se sabe de la vida aventurera y criminosa del doctor, el jefe del Servicio de Inteligencia y la dictadura que padece el Perú. Véase asimismo en las páginas centrales un resumen del escándalo de las fotos de la orgía de Chosica y la triste historia del reputado bate recitador Juan Peineta, a quien los autores del crimen de Rolando Garro obligaron a declararse culpable y luego le enviaron a un asilo de ancianos donde todo ese tiempo ha podido vivir sin siquiera darse cuenta de su demencia senil, del drama de que ha sido víctima inocente e inconsciente. Véase finalmente la encuesta llevada a cabo por nuestro semanario en la que el 90% de las personas consultadas cree que Juan Peineta debería ser indultado, porque pone en tela de juicio que en su estado físico y mental pudiera ser el autor del crimen por el que se le condenó.